El trabajo social clínico es una especialidad emergente y nuevo desarrollo en España. Desde una aproximación histórica y partiendo de una revisión sistemática de publicaciones y webs propias y foráneas, se responden algunas preguntas sustantivas. ¿Qué es el trabajo social clínico? ¿Qué diferencias contempla respecto al trabajo social sanitario y de salud mental? Profundizando algo más y para ofrecer perspectivas sobre la práctica terapéutica y psicoterapéutica, se parte de las visiones aportadas por asociaciones y federaciones nacionales e internacionales respecto a los criterios, acreditaciones y propuestas formativas que habilitan para su práctica. Se constata la divergencia respecto a la práctica clínica. Las conclusiones apuntan a la ausencia de normativa, contradicciones interprofesiones y pugna por espacios de legitimidad para la práctica terapéutica. Se finaliza apuntando a los retos existentes para el ejercicio del trabajo social clínico en España, reclamando una normativa que ajuste la práctica del trabajo social clínico a estándares internacionales y en armonía con el conjunto de profesiones dedicadas a la intervención clínica. Ahora cabe preguntarse, ¿qué es el trabajo social clínico? En cuanto al origen, la bibliografía señala su nacimiento en la Sociedad para la Organización de la Caridad y en Mary Richmond. Hunde también sus raíces en la Inglaterra victoriana y en el nacimiento de organizaciones como los settlements. El trabajo social clínico, en definitiva, supone la aplicación profesional de las teorías y métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de la disfunción, incapacidad o discapacidad psicosocial, incluidas los desórdenes emocionales, mentales y conductuales. A nivel nacional, Ituarte define el trabajo social clínico como una práctica especializada del trabajo social y un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias. Pero, ¿qué entendemos por malestar psicosocial? Pues bien, remite a la necesidad de trabajar con el sentimiento de desazón, incomodidad y angustia, manifestada a través del sentimiento de abatimiento, agobio o impotencia. Tratando de definir aún más y apoyándonos en Lazarus, podemos preguntarnos qué sensaciones subjetivas se relacionan con ese malestar psicosocial. Pues se conecta con procesos asociados a crisis madurativas o sobrevenidas, primeros intercambios afectivos lesivos, expectativas erróneas, gran autoexigencia, códigos morales rígidos, entre muchos otros. Establezcamos ahora una diferencia entre lo clínico, lo sanitario y la salud mental. Para ello, realizaremos una definición sintética por cada una de las actividades. Son las siguientes. En cuanto al trabajo social sanitario, se concibe como una especialización dentro del trabajo social y se pone en práctica tanto en hospitales como en centros sanitarios. Su función principal se centra en la atención de los efectos psicosociales generados por la enfermedad y para ello utiliza métodos y técnicas específicas. En cuanto al diagnóstico psicosocial, podemos decir que es el resultado de la integración del diagnóstico médico que incorpora la experiencia profesional que caracteriza nuestra profesión, el trabajo social. En cuanto al trabajo social en salud mental, podemos decir que está asociado específicamente a la psicopatología, a la psicoterapia y al trastorno mental. Su trabajo suele estar integrado en un equipo psicosocial que define los objetivos del paciente. Y su función es atender las consecuencias de la enfermedad mental que se traducen en perturbación, disfunción o incapacidad funcional en el desempeño de un rol, dependencia o sobrecarga emocional. Además, en los casos de enfermedad mental grave se establecen protocolos de coordinación con otros departamentos o servicios. En cuanto al trabajo social clínico, podemos ver que adquiere un nivel de complejidad psicosocial superior al trabajo social en salud mental. Requiere además de una base teórica especializada, sólida y asociada a una práctica clínica, preferentemente supervisada. Y esta práctica no tiene por qué realizarse únicamente en un contexto sanitario u hospitalario. Podemos decir que cuando el trabajo social clínico está presente en la salud mental especializada, su función ya no puede ser generalista y su práctica es inevitablemente clínica. En este sentido, y a nuestro criterio, la práctica del trabajo social clínico debe cumplir, entendido como urdimbre, los siguientes requisitos. En primer lugar, honestidad. Nos referimos a la formación teórica adecuada y al arsenal terapéutico de base que permite interpretar el malestar psicosocial.
En segundo lugar, la práctica clínica, o dicho de otra manera, la experticia, para adecuar la acción profesional al malestar psicosocial del cliente. Se trata de fundir experiencia y pericia, ambas custodiadas por marcos teóricos de referencia y habilidades para desarrollar acciones terapéuticas. En tercer y último lugar, la interdisciplinariedad, trabajar en equipo como estrategia que garantice la visión de conjunto ante la complejidad. Sin lugar a dudas, un diagnóstico interdisciplinar siempre gana en profundidad de campo y en definición clínica. Con relación a las dificultades del trabajo social clínico, podemos mencionar, en primer lugar, que los aportes teóricos del trabajo social clínico son tomados de otras disciplinas, especialmente de la psicología, aunque también de la sociología, la medicina o la economía. Esto nos obliga a realizar una adaptación que defina las diferencias y similitudes entre la práctica clínica psicológica y la práctica clínica asistencial propia del trabajo social. En segundo lugar, la ausencia de formación oficial en las mallas académicas de grado hacen que la especialidad sea marginal y esté limitada a formaciones privadas y extraacadémica oficial. Y en tercer lugar, hablaríamos de que el grueso de la bibliografía sobre trabajo social clínico está editado en lengua inglesa, idioma que atesora los mayores aportes teóricos y de especialización. Tomando como referencia a Brandel y Dorfman, el trabajo social clínico incorpora las siguientes prestaciones. En primer lugar, hablaríamos del diagnóstico, seguido del tratamiento, que incluye la psicoterapia y el counseling. Además hablaríamos de la práctica centrada en la persona, la consulta y la evaluación. Nos centraremos en el tratamiento y por lo tanto en la parte de psicoterapia, que es la parte que genera el debate central dentro del trabajo social clínico. Parece oportuno aproximarse en un primer momento a la definición de terapia y psicoterapia, así como a los criterios del ejercicio clínico recogidos en los estatutos de instituciones que son representativas de la clínica profesional. En primer lugar, nos referiremos a la National Association of Social Workers, donde define que la psicoterapia es una interacción formal y especializada entre un trabajador social y otro profesional de la salud mental y un cliente con el que se establece una relación terapéutica para ayudar a resolver los síntomas de un trastorno mental, estrés psicosocial o problema de relación. En el ámbito europeo, la European Association for Psychotherapy define la psicoterapia como ese lugar que engloba las acciones profesionales basadas en la relación y evidencia informada de métodos psicoterapéuticos para el tratamiento de desórdenes, dificultades psicológicas, psicosociales y psicosomáticas. La psicoterapia, define la asociación, es una profesión independiente de la psicología, la psiquiatría y el asesoramiento. Por otro lado, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas define la psicoterapia como todo tratamiento de naturaleza psicológica que a partir de manifestaciones psíquicas o psíquicas generan sufrimiento humano. Para ellos, el término psicoterapia, por otro lado, no presupone una orientación o enfoque científico definido, siendo denominativo de un amplio dominio científico profesional especializado que se define en peculiaridades, orientaciones teóricas, prácticas y aplicadas. Para poder acceder a la formación como psicoterapeuta se requiere estar en posesión de un título universitario, grado o licenciatura correspondiente al ámbito de las ciencias de la salud y/o de las ciencias sociales. Para terminar, la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España define la psicoterapia como la aplicación clínica de un método psicológico para el tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento. Para ellos, el término psicoterapeuta es exclusivo y solo compartido por titulados universitarios en psicología y o medicina, que han adquirido los niveles de formación y experiencia cuyos mínimos están descritos en sus propios estatutos. Ahora cabe preguntarse, ¿hacen intrusismo los profesionales trabajadores sociales dentro de la práctica clínica? Vistas las posiciones de las organizaciones comentadas, acreditamos que las organizaciones no comparten visión de consenso, ni justifican normativas que adjudiquen competencias sobre la práctica clínica. Para definir el estado de la cuestión, el derecho positivo utiliza la figura del intrusismo profesional en el artículo 403.1 del Código Penal, al hacer referencia a la usurpación de funciones públicas. El intrusismo se produce cuando el que ejerce actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico, expedido de acuerdo con la legislación vigente. Bien, es el momento de llegar a las conclusiones sobre todo lo que hemos visto anteriormente.
Sabemos que el trabajo social clínico en España no está consolidado y está sujeto a muchos hándicaps. Las conclusiones a las cuales nos remitiremos tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, los aportes teóricos del trabajo social clínico derivan de otras disciplinas, psicología, medicina, fundamentalmente. Ello fuerza a una necesaria adaptación teórico-metodológica, técnica y procedimental que permita el establecimiento de fronteras claras entre la práctica del trabajo social clínico y la clínica psicológica y/o médico-psiquiátrica. En segundo lugar, la bibliografía especializada sobre trabajo social clínico está publicada en inglés. Esta circunstancia limita el acceso a un vasto espacio de conocimiento generado en el área anglosajona. La escasez de formación reglada, por otro lado, en trabajo social clínico, posgrado o posgrado oficial, está completamente descompensada respecto a la amplia oferta oficiosa y o privada disponible. La oferta formativa surge por grupos de interés, asociaciones, federaciones y particulares que se constituyen en lobbies que reivindican la legitimidad de la formación clínica para el ejercicio terapéutico. En términos de sociología de las profesiones, nos enfrentamos a lo que Larson define como social closure, es decir, el intento de monopolizar y controlar de manera endogámica un saber abstracto y legítimo que define un mercado de trabajo. Como se ha podido constatar, se parte de una contradicción por la que asociaciones como la EAP y la FEAP, compuestas fundamentalmente por psicólogos, afirman que la psicoterapia es una profesión independiente de la psicología, psiquiatría y el asesoramiento. Por otro lado, el acceso a la condición de psicoterapeuta únicamente requiere la posesión de un título universitario en el ámbito de la ciencia de la salud o de las ciencias sociales. Los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen acceso constatado a la formación clínica ofertada por la FEAP, pagando obviamente, a través de las escuelas asociadas. La disputa sobre los espacios de legitimidad para la formación clínica genera al potencial interesado en formación una sensación de nube de mosquitos, es decir, una gran incertidumbre sobre dónde acudir para recibir formación especializada. El vacío legal y normativo y administrativo ha permitido en los últimos años el desarrollo de formaciones privadas en trabajo social clínico, con ánimo de lucro, carente de un aval profesional, colegial y académico que lo respalde. La ausencia de regulación confirma que el trabajo clínico no puede ser considerado una profesión, sino un ámbito de intervención del que participan múltiples especialidades profesionales. En el caso del trabajo social, únicamente la ausencia de título incurriría en el supuesto de intrusismo, reflejado en el artículo 403.1 del Código Penal. Hasta que el ejercicio clínico del trabajo social sea regulado, se requiere de un protocolo o training teórico-práctico supervisado, preferentemente por la academia. Creemos que el trabajo en equipo, planteado con humildad junto al resto de profesiones sociales, psicología, medicina, pueden generar sinergias útiles para todos, especialmente para la ciudadanía. El modelo anglosajón es ejemplo patente de que el trabajo social clínico es viable y puede existir con el resto de profesionales. No es tarea fácil, se trata de compartir conocimiento y acreditar la excelencia, formando a buenos profesionales en trabajo social clínico. Este es el camino en el que nos encontramos, un reto asumido que requiere un esfuerzo por parte de todos, administración y profesionales implicados. Solo el trabajo bien hecho permitirá que se convierta en una realidad.